Buenos días a todos. Vamos a dar un minutito más y iniciamos la actividad. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Aitor Llodio, soy el director ejecutivo de la Fundación Aliarse, organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo. Feliz año y los mejores deseos para todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto por Zoom como por Facebook Live. Esta mañana damos inicio a un nuevo programa de webinars 2021 tras el exitoso programa de webinars que organizamos el año pasado y que permitió analizar los retos y oportunidades para el desarrollo de las alianzas público-privadas en diferentes temáticas y plantear experiencias, pero también propuestas concretas para su desarrollo a nivel nacional. Un saludo muy especial, agradecimiento a nuestros expositores de esta mañana, a la señora Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, al señor Jairo Acuña, líder de Gobernabilidad de América Latina y el Caribe en PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y al señor Alejandro Pignataro, presidente del Consejo de la Promoción de la Competitividad, el CPC. Así como al señor José David Guevara, reconocido periodista independiente y fundador del sitio del periodismo de opinión gentedivergente.com, quien fungirá como moderador de la actividad que busca analizar cómo la confianza es instrumental para el desarrollo del país. La construcción de confianza entre los diferentes sectores y actores claves del desarrollo nacional será estratégico para hacer frente a los importantes desafíos económicos y sociales que enfrenta hoy Costa Rica y construir las bases para una Costa Rica más próspera y equitativa. Esto a las puertas de un posible acuerdo con el FMI, la aprobación de la Ley de Empleo Público y una campaña electoral, entre otros. Es decir, un año bien movido que tenemos por delante, ¿no? En la próxima hora y media esperamos analizar los retos, oportunidades e incluso propuestas para la construcción de confianza entre los diferentes sectores público, privado, de la sociedad civil, la misma ciudadanía que contribuye al desarrollo del país. Es un gusto de verdad para Aliarse contar con su participación en este seminario web. Agradecemos de antemano las preguntas que la audiencia nos pueda realizar a través del chat y que José David tratará de compartirla con los expositores durante la actividad. Una actividad, por cierto, que por problemas de agenda vamos a reducir hasta de 8 a 9 de la mañana y por tanto vamos a solicitar a los expositores que respondan lo más breve posible para que podamos incorporar las preguntas que también haga la audiencia. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos del país por medio de las alianzas público-privadas. Estamos muy convencidos de que en el contexto actual es aún más necesario la articulación efectiva de todos los actores sociales y económicos de Costa Rica para sacar al país adelante sin dejar a nadie atrás. Sin más preámbulos, cedo la palabra al señor José David Guevara para que dé inicio a la moderación con los tres expositores de lujo que nos acompañan esta mañana. Buenos días, muchas gracias, Aitor, y a la Fundación Aliarse por esta invitación a compartir, a conversar sobre un tema tan importante como es el de la confianza en un país donde si uno, bueno, se guía por las redes sociales, eh, percibe que hay un ambiente de mucha desconfianza que hay que revertir si queremos de alguna manera hacerle frente a todos los desafíos y oportunidades que tenemos como país. Costa Rica es un país con un alto potencial, tenemos recursos humanos muy valiosos, instituciones, empresas que tienen mucho que dar al desarrollo del país y es una lástima que con el tema de tanta desconfianza, tanta sospecha, tanta suspicacia excesiva, estemos enfrascados. Quiero saludar a la señora Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, al señor Alejandro Pignataro del CPC y al señor Jairo Acuña del PNUD. Como decía Aitor, vamos a concederle unos minutos a cada uno de los expositores y después abrimos un periodo de intercambio de
de acciones y de preguntas, incluso incorporando las del público. Entonces, escuchemos en primer lugar a la señora ministra de la Presidencia, doña Yanina Dinarte. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Realmente muy agradecida con la invitación que nos hace Aliarse esta mañana para conversar sobre este tema que es de la mayor relevancia en los tiempos que enfrentamos. Un saludo muy especial tanto a como a Alejandro y a Jairo. Me complace muchísimo compartir el espacio esta mañana con ustedes por las experiencias de cada uno, pero también, por supuesto, por la convicción que tenemos cada uno desde nuestro espacio de contribuir al país y también aportar a esa construcción de confianza desde la labor que emprendemos. Yo traía una presentación, pero en realidad me parece que en el fondo lo más importante es que en perspectiva algunos temas que resultan relevantes en el contexto en el que estamos. Un primer aspecto que me parece importante es comprender ese contexto. Es un contexto que tiene algunas variantes muy particulares, si bien hemos venido enfrentando como país y como sociedad algunos desafíos alojados en la confianza. Ahora tenemos un momento y unas condiciones que refuerzan en muchas oportunidades esa desconfianza. ¿Y por qué hablo de que venimos construyendo como país y vienen condiciones que restan confianza? Bueno, por un lado, por supuesto, porque hay mayores expectativas, por supuesto, con respecto a la función pública, porque hay más información para la rendición de cuentas, porque las expectativas ciudadanas claramente es que se puedan satisfacer demandas que muchas veces han venido siendo pospuestas o retrasadas con el tiempo, y también claramente porque en el pasado hemos tenido eventos o situaciones que nos han dejado expuestas a algunos malestares con respecto a la forma en que se hace la gestión pública. También se ha generado desconfianza y malestar en razón de la relación que se ha venido generando entre lo público y lo privado. Hay una desconfianza a veces de lo público hacia lo privado, de lo privado hacia lo público, y esto va claramente incidiendo de forma significativa. Hay un aspecto que también está muy presente y digamos, ha sido analizado por distintos expertos en la materia, y es un poco esta judicialización a veces de la política, o también, por supuesto, la dificultad que se tiene de poder llevar una buena comunicación de la gestión pública hacia la ciudadanía, en mucho por la dificultad que existe tal vez de poder llevar un mensaje mucho más directo y de, por supuesto, poder también rendir cuentas. Entonces, hay mecanismos que la sociedad tiene, pero por supuesto que muchas veces eso deja una mayor expectativa de las personas de cómo se pueden atender esas necesidades de información. Necesidades de información que además, como decía, también requieren de ser puestas, digamos, en su contenido original para poder ser dimensionadas. Creo que se complejiza, como les decía, en razón de lo que hemos enfrentado a razón de la pandemia. La pandemia y lo que hemos experimentado desde el año pasado básicamente nos ha traído una condición de cambio de reglas del juego en mucha medida. ¿Por qué hablo de cambio de reglas del juego? Bueno, porque estábamos acostumbrados como sociedad, ¿verdad?, a un tipo de servicios, a un tipo de comunicación, a un tipo de relación social, y por supuesto, precisamente para cuidarnos como sociedad, los gobiernos en el mundo hemos tenido que tomar decisiones que son muy duras, no solo en términos sanitarios, sino que esas medidas en términos sanitarios tienen impactos en la vida económica y en la realidad social. Frente a esas decisiones, claramente, en muchos casos se genera malestar. Por un lado, puede estar esto en función de que la comunicación no permite allanar las preocupaciones que tienen las personas, que la comunicación no llegue en tiempo real. También puede estar mediando el tema de la carga técnica en que a veces se abordan algunos temas y que no necesariamente quedan tan claramente expresados para toda la ciudadanía.
También, por supuesto, tiene que ver con que son decisiones que no son populares, decisiones que son complejas, que afectan la vida de las personas y que a eso se le suma que las repercusiones de esas decisiones, por supuesto, pueden ayudarnos a contener los impactos en lo sanitario, pero no necesariamente logramos evitar que tenga un reflejo en la actividad económica y en la actividad productiva y por tanto afecta el empleo, el mercado de trabajo, los medios de vida de las personas y los ingresos. Yo creo que para tener confianza, para generar esa confianza como medio para el desarrollo, median varios factores. El primero, los marcos normativos. El marco normativo es esencial para dar confianza, es decir, esa certeza jurídica de que las reglas del juego en lo jurídico no cambian en deterioro de las personas o de las empresas. Eso se vuelve crítico. Por supuesto, si estamos en un régimen donde no le podemos dar seguridad jurídica a las empresas, se hace muy difícil para ellas invertir, se hace muy difícil para ellas crecer y generar empleo. Igual pasa, por supuesto, frente a las personas. Otro aspecto, la institucionalidad. No pensando en una institucionalidad gigantesca, sino en una institucionalidad que tiene que ser efectiva, eficiente, eficaz. Eso da confianza. Recordemos que la gobernabilidad precisamente está basada en esa construcción que se tiene que dar entre eficiencia, eficacia y, por supuesto, confianza. Otro elemento crítico que me conecta con este es el de la transparencia. La transparencia en lo que hacemos desde la gestión pública, la transparencia en cómo se llevan los procesos de contratación, la transparencia en cómo se va haciendo esa rendición de cuentas y de qué tan anuentes estamos, por supuesto, a poder comunicar. Lo otro es el diálogo. Me parece que esta es otra variable que suma significativamente a la construcción de la confianza. El diálogo, por supuesto, implica encontrarnos incluso en el disenso, significa no tener miedo a enfrentar el disenso y muchas veces las visiones distintas, pero también significa encontrarnos para hacer nuestro mayor esfuerzo de convergencia para buscar soluciones. Entonces el diálogo se vuelve importantísimo, más en un escenario que, como ya les decía, pues nos ha implicado algunos cambios en las reglas del juego de cómo interactuamos en la sociedad. En el caso de Costa Rica, como ustedes saben, hemos estado durante este año anterior desarrollando algunos procesos, no solo de diálogos puntuales con sectores, sino que también se hizo un gran esfuerzo de diálogo multisectorial que fue importantísimo para alcanzar algunos acuerdos, que en algunos momentos se ha cuestionado que esos acuerdos son suficientes, pero en el fondo también tenía un valor fundamental en términos de esa cohesión que se logró generar para encontrar distintas visiones y distintos sectores. Otro aspecto que ya lo había mencionado, pero no quiero dejar de puntualizarlo, es la gestión pública. La gestión pública tenemos que poder ser eficientes en el uso de los recursos públicos. Esa gestión pública siempre está bajo observancia y los resultados son importantes para poder recuperar la confianza y el optimismo de las personas con respecto a la labor que hacemos. Esa gestión pública, pensémoslo por ejemplo en términos económicos, en mucho pasa por las preguntas que las personas se hacen de cómo frente al golpe que nos ha dado la pandemia en lo económico, por ejemplo, logramos la reactivación económica. ¿Cuáles son las medidas que se toman para evitar que los efectos económicos sean mayores en el tiempo? ¿Cómo recuperamos el empleo? ¿Cómo logramos crecimiento económico? Todas esas interrogantes que se plantean en el debate público claramente también están asociadas a la gestión pública. Y eso nos genera un desafío importante, por supuesto, de cómo no solamente se tenían unos planes de acción, sino cómo frente a un cambio de estas magnitudes también hay que poder hacer una adaptación, un ajuste hacia brindar servicios diferenciados o incluso servicios muy concretos en razón de los resultados o del golpe de la pandemia, por ejemplo. Y finalmente quisiera puntualizar otro aspecto para no pasarme en el tiempo, creo que me quedan 2 minutos, pero es básicamente el de la administración de la incertidumbre, porque esto ha sido uno de los elementos más sensibles durante el último año. No solo por el tema del cambio de las reglas del juego, no es lo mismo las medidas de confinamiento que nos han implicado quedarnos muchas veces en la casa o que incluso ha implicado el cierre temporal de algunos negocios y en algunos casos también un cierre definitivo, sino que también es esa condición de que nos enfrentamos a una amenaza
que tiene que ver en este caso con un tema de salud, que ha venido mostrándonos su capacidad de ir tomando variaciones. Es decir, si hacemos un gran esfuerzo para contener el contagio, para contener el crecimiento, lo cierto es que también hemos tenido que ir enfrentando otras repercusiones que se van dando de esa decisión y de esas acciones. Esa incertidumbre de por cuánto tiempo va a durar esto, de cómo vamos a poder contener el efecto que se va dando en muchos casos, no es todo al mismo tiempo en las empresas, sino que se va dando progresivamente porque afecta la demanda, porque afecta, por supuesto, la producción. Esas incertidumbres que hemos ido enfrentando acumulativamente son muy complejas en la gestión pública y se vuelven un factor crítico, porque el hecho de que las personas puedan también dimensionar que nos enfrentamos a mucha incertidumbre, pues nos pone en otras condiciones para poder llevar esta discusión sobre cómo podemos atender las necesidades que van surgiendo en el país a razón de momentos tan críticos como estos. Quería mencionar esos aspectos en términos generales que me parecen importantes también para alimentar la discusión, no sin antes decir que por supuesto esto tiene dimensiones o reflejo no solo en la dimensión económica, sino claramente en la dimensión social, y cuando las personas pierden sus medios de vida, por supuesto también nos enfrentamos a una discusión sobre cuál es el impacto y cuál será la incidencia y la prolongación de estos resultados, por ejemplo, en los ingresos de las personas, en los niveles de pobreza y claramente también en la posibilidad de volver a conectar a todas estas personas que han sido afectadas a condiciones que les permitan tener una mejor calidad de vida. Los esfuerzos se hacen y muchas veces su reflejo no es inmediato, y eso es parte de la dificultad en esta incertidumbre y en estas condiciones de que las personas puedan, por supuesto, darles ese paso a la confianza. Y esa confianza entendemos que es vital alimentarla, por supuesto, para poder no solo mantener condiciones de gobernabilidad que nos eviten, por ejemplo, la conflictividad social, sino que también es esencial para poder seguir tomando decisiones hacia futuro. Lo dejo hasta acá. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doña Yanina. Muy amable y muy interesante. Ya surgieron algunas preguntas de las que tomé nota aquí para la siguiente etapa, la segunda parte. Vamos a escuchar ahora al señor Jairo Acuña. Él es líder de gobernabilidad de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenos días, don Jairo. Buenos días, José David, y buenos días, Yanina, señora ministra. Un placer compartir con ustedes, y Alejandro Pignataro. Gracias también a la Fundación Aliarse, a mi buen amigo Jorge Nowalski, por invitarnos a nosotros a participar en esta discusión que es tan importante. Y me complace mucho porque puedo hablar un poco más en tico y puedo hablar un poco más rápido. Entonces, en confianza nos podemos comunicar. Yo quisiera complementar lo que la ministra nos acaba de señalar, que me parece muy importante, esos elementos de cómo están cambiando las reglas del juego y cómo la incertidumbre tiene una incidencia muy fuerte sobre la confianza o la desconfianza en los actores. Entonces, tal vez 3 mensajes de mi parte. El primero, la COVID-19, claro, es un tema de salud, inició como un tema de salud, pero rápidamente se convirtió en una crisis de gobernanza. ¿Por qué? Por condiciones preexistentes que teníamos en las sociedades. En sociedades de ingreso medio como las de América Latina, es donde se han visto más fuertemente perjudicadas. Y voy a darles un ejemplo. América Latina, en su total, representa el 9% de la población mundial. Sin embargo, al día de hoy, 20% de los casos positivos de COVID-19 se dan en América Latina. 30% de las muertes de COVID-19 se han dado en América Latina. Hay una sobrerepresentación con respecto a la población de la región. Algunos países lo han hecho mejor que otros, indudablemente. Pero esta sobrerepresentación y este impacto tan fuerte que ha tenido se debe a condiciones preexistentes. Debilitamiento de los partidos políticos, instituciones económicas frágiles, poca capacidad de adecuación de los sistemas fiscales para asegurar una protección universal y desconfianza y legitimidad. América Latina tiene los niveles de confianza sobre las instituciones más elevados a nivel mundial, ¿no?
Entonces, así es como tenemos que dimensionarlo en este sentido. Nosotros en el PNUD, entre septiembre y diciembre, hicimos una serie de consultas en América Latina con más de un centenar de expertos y expertas, gente nueva, donde tuvimos el honor de tener una gran participación de parte de Costa Rica. Nos acompañó la vicepresidenta Epsi Campbell, nos acompañó la expresidenta Laura Chinchilla, y algunos representantes del sector privado. Y ahí yo quisiera resaltar dos cosas. El valor que se le da a Costa Rica fuera de Costa Rica, sobre la voz que tiene Costa Rica en la consecución de acuerdos, en la generación de confianzas y en la provisión de servicios públicos. No por menos, Costa Rica fue el 7º país del mundo en comenzar el proceso de vacunación, ¿verdad? El 7º país del mundo en comenzar el proceso de vacunación. Hago esta mención porque es importante situarla dentro de esta incertidumbre y esta alta polarización política que tenemos en Costa Rica y en todos los países de América Latina. Como parte de ese proceso, nosotros elaboramos un informe que le llamamos América Latina y el Caribe, gobernanza efectiva más allá de la recuperación. Porque no podemos seguir pensando en que en el 2021 vamos a vacunar y ya vamos a regresar a las mismas condiciones que teníamos en el 2019. La revista The Economist y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos viene diciendo la contracción económica en la región es del 7.7% en el 2020. Recuperar los niveles de productividad que teníamos en el 2019 nos va a tardar como mínimo 4 o 5 años. Si comenzamos a crecer a un ritmo de alrededor del 3% anual. Si volvemos a los niveles de crecimiento que teníamos pre-pandemia, crecimiento bajo, nos va a tomar una década. Y esto va a mermar sobre la confianza. Entonces, en este documento se plantean y se recogen de estas discusiones 8 principios y 2 proposiciones para esa recuperación sostenible. Uno de esos principios es precisamente la reconstrucción de la confianza y la legitimidad entre no solamente la clase política, pero también los actores económicos, el sector privado, ese rol de responsabilidad, de corresponsabilidad, de apoyar a la institucionalidad, a manejar la incertidumbre y no de suplantar o duplicar los esfuerzos del sector público y los actores sociales, donde se aplican medidas para la reconstrucción de la confianza, hoy claramente disminuida, dinámicas de legitimidad vía procesos de decisión que son abiertos, acuerdos renovados y resultados efectivos, donde se cambia la forma en que la ciudadanía experimenta su relación con el Estado. Y eso es lo que tenemos que entender. Hoy en día los ciudadanos, como lo decía la ministra, tienen una expectativa mayor, tienen más información por las redes sociales, pero no necesariamente mayor conocimiento. ¿Esto en qué se traduce? En una ciudadanía que es más intolerante y que exige una respuesta más inmediata a un problema más puntual de su condición de vida. En este proceso, entonces, una proposición es precisamente recuperar esa confianza y legitimidad de los actores, donde decíamos hay más información, pero no necesariamente mayor conocimiento. La pandemia se maneja a 3 niveles, o por lo menos este ha sido el enfoque que nosotros en el PNUD hemos estado dándole a todos los países alrededor del mundo, en 3 etapas. La etapa de preparación, cómo nos preparamos para la pandemia. La etapa de la respuesta, cómo nos aseguramos que la respuesta en este momento ante esa incertidumbre es eficaz y que los paquetes de ayuda llegan donde más se necesita. El problema es la escala en la cual esos paquetes de ayuda de un momento a otro se han tenido que multiplicar. Y tercero, la recuperación, que la recuperación nos garantice que las instituciones sigan funcionando, que las instituciones del sector público, cuando se da una instrucción, quédate en casa, no es igual a suspende por un momento la provisión de servicio público, ¿verdad? Eso es, digamos, una parte muy importante. Ahora, yo quiero situar brevemente, digamos, la importancia de la confianza en las instituciones públicas en 5 elementos diferentes. ¿Por qué es importante? Es importante para los procesos de toma de decisión, ¿verdad? Porque cuando hay confianza se pueden expandir el rango de oportunidades políticas que se pueden establecer y involucrar a más actores económicos. La parte de implementación de la política,
Cuando hay confianza, se puede generar más cooperación y lo que se llama compliance, es decir, aseguramiento de que los actores van a cumplir su lado de la implementación. Y en estos tiempos tenemos que tomar en cuenta aquellos actores que o son los perdedores de los procesos electorales o que piensan diferente a la posición política de los tomadores de decisiones. ¿Cómo manejamos esa situación? Service delivery, la parte de la provisión de servicios públicos, ¿verdad? Es ahí donde el ciudadano experimenta esa relación con el Estado y aumenta o decrece su confianza. Y esos son elementos importantes. Y cierro tal vez enfatizando en la importancia de que nos enfoquemos, como decía la ministra, en distinguir los actores de gobernabilidad con los sistemas de gobernabilidad, ¿verdad? En los sistemas de gobernabilidad nos incluyen a todos, nos incluyen a las sociedades, nos incluyen a los que estamos de acuerdo y a los que estamos de acuerdo. Estos consejos económicos y sociales han demostrado ser el instrumento viable para la construcción de esos acuerdos y tenemos que tener la capacidad suficiente para sentarnos en la mesa, aún presentando posiciones diversas, posiciones diferentes, porque de lo contrario, si hacemos una mesa de negociación donde solo nos sentamos los que estamos de acuerdo, es un club de amigos o es un partido político, ¿verdad? Esa es, digamos, la diferencia que hay en esos procesos. Ahora, la confianza se gana, la confianza no se pide, y eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que tener claro que el énfasis en América Latina y Costa Rica no es la excepción que se da actualmente de la parte de la ciudadanía, es que le ponemos mucha atención al tren que no llega o al tren que choca. No le damos atención al tren que llega a tiempo y al tren que cumple su destino a tiempo. Y ahí es donde, digamos, en el manejo de esta incertidumbre, tenemos que tomar en cuenta esos resultados. José David, si me da 30 segundos, quiero compartir un slide de un estudio que hicimos en septiembre en 10 países de América Latina, donde le preguntábamos a la ciudadanía qué acciones podrían tomar los gobiernos para asegurar la recuperación a las medidas de la COVID-19. Costa Rica fue parte de este estudio. Y aquí me parece, no sé si lo pueden ver. Sí. Hubo una pregunta donde le preguntábamos a los ciudadanos, le dábamos una serie de opciones, cómo, considerando lo que ha pasado con la pandemia, ¿cuáles cambios considera más importantes? Los cambios de las reglas del juego que nos decía la ministra, ¿verdad? Y ahí, inequívocamente, el 30% de la población nos decía menos corrupción. Creo que tiene que ver con los elementos de transparencia que mencionaba la ministra. No por casualidad, en otro estudio que nosotros hemos hecho, la percepción de corrupción, no el hecho de corrupción, la percepción de corrupción y la percepción de decrecimiento económica determina el 80% de la satisfacción hacia el régimen político. Y en América Latina, el 25% de la población tiene desconfianza de su sistema político. La segunda prioridad, más solidaridad entre la gente. Esto tenemos que ponerlo en el centro de la discusión. ¿Cómo? En este momento de incertidumbre tenemos más empatía, colaboramos más entre nosotros como individuos, como ciudadanos. Y tercero, un sistema político más responsable. Luego, como hablábamos anteriormente, una distribución más justa de la riqueza. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Un sistema fiscal más equitativo y progresivo que asegure la universalidad. En el caso de Costa Rica, y aquí lo podemos ver cómo se compara con las otras regiones, corrupción, sí, fue un tema importante, ¿verdad? Pero no tanto como la mayoría de los países, ¿verdad? Es el tema más importante, pero el segundo tema más importante son la provisión de mejores servicios públicos. Al tico le importa mucho el tipo de experiencia que tiene con el Estado, el servicio público. ¿No? Nos enorgullecemos de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y gracias a esa institucionalidad es que hemos podido tener los resultados que tenemos hoy en día en Costa Rica, en comparación con otros países. Pero se necesita más, ¿verdad? En ese sentido. Y tercero,
una distribución más justa de la riqueza. Entonces, yo quisiera finalizar con esto, agradecerles a la Fundación Aliarse, a la ministra. Es un placer compartir con ustedes. Créanme, en el ámbito internacional, Costa Rica tiene una voz muy importante, y lo que Costa Rica hace en términos políticos, económicos y sociales siempre está en la palestra de la discusión. Tenemos que aprender, como lo hemos hecho siempre, a respetar esas diferencias, pero a incluir esas diferencias, ¿verdad? Este es digamos, el elemento más importante. Respetemos las diferencias, pero incluyamos esas diferencias, aprendamos a manejar la incertidumbre al que piensa diferente o al que tiene una posición o una idea diferente a la mía o a la del gobierno o a la del sector privado. Es en esa corresponsabilidad donde podemos construir acuerdos y mejorar la confianza y la legitimidad, tanto del resultado como del proceso de política pública. Muchísimas gracias, José David, y no me extiendo más. Muy bien, muchas gracias, don Jairo, por su participación, sus aportes. Y escuchemos ahora a don Alejandro Pignataro, presidente del Consejo para la Promoción de la Competitividad. Buenos días, ministra. Buenos días, don Jairo, don José David. Muchísimas gracias a la Fundación Aliarse y gracias a las personas que nos acompañan esta mañana. La confianza está en el ADN del Consejo de Promoción de la Competitividad, yo me atrevería a decir, desde sus inicios. Nosotros nos definimos como un centro de pensamiento en acción que promueve una agenda país con una visión de largo plazo y con un abordaje multisectorial. Y es quizás por este último punto, que tiene que ver con el abordaje multisectorial, que hemos sido testigos desde los inicios del Consejo, hace ya más de 10 años, de esta enorme desconfianza que existe en Costa Rica, que se ha ido profundizando con el paso de los años y que debemos abordar con urgencia. Y en ese sentido quiero felicitar a la Fundación por traer este tema a colación y hacerlo el tema central de este webinar. Desde inicios, nosotros en el CPC estamos convencidos desde hace ya muchos años que para dar el avance de forma decidida hacia el desarrollo como país, los retos que tenemos por delante no los puede superar un sector por sí solo. Tenemos que trabajar juntos como equipos, como un equipo. Y en ese sentido, como bien lo decía don Jairo, debemos comenzar por construir confianza. Y esa confianza estamos convencidos de que se construye a través del diálogo. Cuando nosotros logremos generar un círculo o un ciclo virtuoso, donde mediante el diálogo mediante el diálogo negociamos, la negociación lleva acuerdos y esos acuerdos llevan avances, podremos dejar de tener discusiones, en algunos casos bizantinas, de corto plazo y empezar a ver hacia el largo plazo. Y nosotros estamos convencidos de que si nosotros dejamos de enfocarnos en posiciones y empezamos a fijarnos más hacia los intereses de los diferentes grupos, es altamente probable que encontremos puntos de convergencia. Yo quisiera creer que la gran mayoría de los costarricenses o de quienes vivimos en este país aspiramos a mayores niveles de educación para todos, aspiramos a mejores niveles de salud para todos, aspiramos a tener una mejor infraestructura, aspiramos a todos estos mayores niveles de bienestar y quizás tenemos algunas diferencias en cuanto al cómo. Pero esas diferencias tenemos que conversarlas en la mesa. Esas diferencias no se pueden discutir en las calles mediante bloqueos, ni en la prensa necesariamente, que es tan importante para informar, pero no necesariamente es el foro para que esas partes se encuentren y construyan. Fieles creyentes en el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE y lo que la OCDE nos puede traer como país en términos de mejores prácticas, como consejo, y esto no necesariamente tiene que ver con la OCDE, sino con emular mejores prácticas, conscientes de que no hay que reinventar la rueda, desde hace ya más de 6 años en el CPC nos dimos a la tarea de investigar casos de éxito en otros países de figuras de diálogo que funcionaran y que se sostuvieran a lo largo de la historia. Y es así como empezamos a investigar
acerca de los consejos consultivos económicos y sociales. Iniciamos específicamente con el caso de Irlanda y en el año 2016 trajimos a un ex primer ministro adjunto de Irlanda, quien nos contó cómo en medio de una profunda crisis social y económica que sufría Irlanda a inicios de los 80, el primer ministro convoca a los diferentes sectores a la mesa y los obliga a aceptar 3 condiciones que se han mantenido a lo largo de la historia de ese social partnership que existe en Irlanda desde hace ya más de 40 años. La primera es: todos tenemos que reconocer que estamos sumidos en una profunda crisis. Todos tenemos que ser parte de la solución y todos tenemos que salir ganadores, no necesariamente en el mismo momento, pero sí salir ganadores. Y eso es muy importante porque cuando negociamos desde las posiciones y muchas veces cuando negociamos en función del cortísimo plazo, son negociaciones que se denominan suma cero. ¿Qué significa eso? Alguien tiene que perder para que yo gane. Cuando nosotros generamos este círculo o esta dinámica virtuosa de diálogo, lo que logramos es que entre todos, como dicen en los negocios, hagamos el pastel más grande para que todos ganemos. Y sí, quizás sea mi sector, mi grupo, mi organización la que tenga que sacrificar en el corto plazo, pero yo sé que en el mediano y en el largo plazo vamos a salir ganadores. Y por supuesto que tengo que confiar que quien no está haciendo esos sacrificios hoy los va a hacer cuando le corresponda y él o ella también saldrá ganador en el mediano y en el largo plazo. Luego, años después, trajimos a la secretaria general del Consejo Consultivo Económico y Social de Holanda, quien tuvo el gusto de reunirse con el señor presidente y con el Consejo de Gobierno, para compartir también, en el caso de Holanda, esa experiencia exitosa que han tenido, no a lo largo de los últimos 40, sino a lo largo de los últimos 70 años, con el Consejo Consultivo Económico y Social de Holanda, que surge nuevamente en el marco de una profunda crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros, siguiendo con esa línea, pues nos hemos dado a la tarea y celebramos que el año pasado, en medio de las vicisitudes que antecedieron, los diálogos multisectoriales que organizaron el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se recurriera a este diálogo, y hago énfasis nuevamente en la palabra multisectorial, para escuchar las diversas voces y a partir de ahí identificar a dónde hay espacio común para construir acuerdos. Por supuesto que esto toma tiempo, esto no se resuelve en una semana ni se resuelve en 15 días. Debemos generar esa cultura, debemos fomentar esa cultura, pero lo cierto del caso es que fue un paso en la dirección correcta. Y como conclusión de ese esfuerzo, se firmó el pasado mes de diciembre en el Teatro Nacional el decreto que crea ese Consejo Consultivo Económico y Social. Ahora, ¿qué tan bueno es ese consultivo? Bueno, es tan bueno como quienes la conformen y la voluntad con la que vayan a dialogar. Por supuesto que es tan importante como la metodología que se establezca para esos diálogos, para esas negociaciones y para la formulación de acuerdos. Y muy importante también el liderazgo que ejerza, en este caso, el Poder Ejecutivo, como sucede en algunos otros países, para convocarlo, para dirigirlo, y para lograr que los acuerdos que ahí se logren, efectivamente luego se les dé el reconocimiento político que tienen. Hay casos tan interesantes como el de Holanda, que ya hoy lo que sale del Consejo Consultivo Económico y Social tiene un peso tan grande por los sectores que están ahí representados y por el reconocimiento que tiene este Consejo, que, por decirlo de alguna manera, digamos que los congresistas, que de ninguna manera el Consejo viene a sustituir la voluntad legislativa ni la potestad legislativa, menos aún la ejecutiva, reconocen que el nivel de consenso logrado en ese proyecto de ley que les están presentando es tan alto que quizá lo mejor es considerarlo como viene, hacerle los ajustes técnicos del caso y aprobarlo. Y eso nos ahorra un desgaste enorme, a propósito de lo que decía la ministra, como los que se generan en la discusión de una reforma fiscal que tardó 18 años, de un acuerdo con el Fondo Monetario que ahora estamos con la segunda versión, que a veces además lo estamos discutiendo con unos niveles de presión altísimos,
y que en momentos críticos paralizan la inversión, paralizan la generación de empleo, paralizan el consumo, paralizan en términos generales la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, y eso es algo muy difícil de medir, pero sí que es fácil, digamos, de sentirlo particularmente en el ámbito económico. Nosotros estamos convencidos, como bien lo decía don José David, de que Costa Rica es un país con un enorme potencial. Duele incluso, como bien lo decía don Jairo, el reconocimiento que tenemos afuera y a veces lo críticos que somos hacia adentro, pero creo, volviendo a lo que mencionaba de mejores prácticas y la OCDE, que así como lo hizo Corea del Sur, que en algún momento, siendo un país receptor de ayuda humanitaria, pasó a ser un país donante de ayuda humanitaria, entiendo que es el único país que lo ha logrado en la historia, dijo, vamos hacia el desarrollo, vamos a ver qué han hecho los países exitosos para alcanzarlo, se trazaron una ruta y con gran disciplina todos los sectores y todos los actores avanzaron en esa dirección. Estamos convencidos en el CPC de que eso es posible para Costa Rica, pero tenemos que avanzar juntos, tenemos que construir una ruta juntos, tenemos que entender que no somos enemigos los unos de los otros y que posiblemente de nuevo en los intereses estamos alineados, y ahí tenemos a través del diálogo que construir las grandes soluciones país. Y con esto termino por ahora. Gracias. Muchas gracias, don Alejandro, por su participación también. Yo tengo algunas preguntas y hay algunas preguntas del público. Les voy a agradecer que seamos muy breves a la hora de contestar para aprovechar los minutos que nos quedan. El escritor japonés Haruki Murakami tiene un libro que se llama De Memorias, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Trayéndolo a esta actividad, yo quisiera que brevemente cada uno de nosotros digamos de qué hablamos cuando hablamos de confianza, que expliquemos muy brevemente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de confianza para construir acuerdos de confianza para el desarrollo de Costa Rica, empezando tal vez por doña Yanina. Gracias, José David. Qué linda pregunta y qué provocadora. Confianza definitivamente tiene que ver con no solo creer, porque podemos partir de que en la construcción de la confianza debe haber claridad de que puedo creerle a la otra persona, pero también creo que la confianza pasa por poder escucharnos. No siempre podemos partir de que podemos creerle al otro, primero tenemos que escucharnos y lo otro es reconocernos, porque si no reconocemos esas diferencias e incluso también donde hay convergencia, donde hay coincidencia, nos es más difícil construir confianza. Entonces cuando hablamos de confianza tenemos que hablar en definitivamente creer, escucharnos y comprender. Muchas gracias, don Jairo. Sí, gracias, José David. Yo creo que, digamos, yo lo pondría de esta forma. Dada una situación de incertidumbre con relación a la conducta de algún actor, la confianza es la creencia que la conducta de este actor es conforme a ciertos parámetros y expectativas que estoy esperando de este otro actor. Un poco para traerlo en el contexto de incertidumbre que nos mencionaba anteriormente la ministra. Perfecto, muchas gracias. Y don Alejandro. Gracias. Yo diría que es creer en el valor de la palabra o el compromiso de la parte o contrapartes con las que estoy interactuando, puesto en palabras sencillas. Muy bien. El economista venezolano Moisés Naín tiene un libro que se llama El fin del poder. Y en este libro habla, bueno, que no es que el poder se ha acabado en el mundo, sino que se ha replanteado la dinámica del poder. Y él abarca en este libro no solo el poder político, sino también poder de la iglesia, poder de partidos políticos, poder de instituciones, poder de empresas, cómo las empresas se van moviendo, las olas del poder, que ya no son las grandotas las que mandan a veces, sino que son pequeñas empresas que surgen en una cochera en la India, por ejemplo. Él plantea esta dinámica del poder y cómo a veces los ciudadanos tenemos una expectativa muy elevada de lo que es capaz de hacer el poder político, ¿verdad?
Él dice, los señores del G7 se toman la foto todos sonrientes, pero por dentro se están preguntando, bueno, ahora cómo vendo esto en mi país y cómo logro que esto se pase adelante. ¿Cómo construir confianza en Costa Rica? Y para llevar algo concreto, como decía don Alejandro hace unos minutos, estamos bajo una gran presión, ¿verdad? En este momento se nos juntaron nos pegamos casi que todos los números de la lotería, para decirlo de manera muy cotidiana. Hay esa percepción de que se nos han juntado problemas sin resolver o pospuestos o resueltos a medias. Y en el caso concreto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, para aterrizarlo en un caso concreto, ¿cuáles deberían ser como claves o elementos claves para construir confianza en torno al Fondo Monetario, en torno al poder político, institución, el Fondo Monetario, que en muchos sectores del país genera mucha desconfianza o recelos? ¿Qué podríamos hacer en concreto en esta coyuntura del país para construir confianza? Tal vez doña Yanira nos da su posición en este sentido, por favor. Gracias, muchas gracias, José David. Yo quisiera plantear algunos elementos que me parecen importantes para esa pregunta. Uno es, primero está el desafío de comprender el problema, ¿verdad? Y en esto hablo incluso como politóloga, cuando uno piensa en el tema de gestión pública, formular muy bien el problema para poder buscar la solución. Y yo efectivamente tenemos una dificultad que tiene que ver a veces con la dimensión del problema, ¿verdad? Muchas veces no tenemos la posibilidad de que tengamos una comprensión, por decirlo de una manera masiva, de la situación en la que estamos y del problema que se podría venir si no tomamos acciones. Entonces, por un lado está la dimensión del problema, por otro lado están las características que puede tener ese problema y, por supuesto, la precisión del mismo para poder saber cuál es la solución que podemos darle. En esa comprensión del problema, por supuesto, podemos tener, si hay una comprensión en el mismo plano del problema que estamos enfrentando, pueden haber distintas formas de abordarlo, distintas visiones. Cuando empezamos a ver la dimensión de las visiones para resolverlo o de las posibilidades que tenemos, entran factores propios de la dinámica social y política, que tiene que ver con la construcción de la viabilidad política. Es decir, ahí ya pesan, por supuesto, otros elementos como el hecho de las visiones de la economía, de las visiones de la sociedad, de las visiones del desarrollo, y en eso podemos ser como sociedad divergentes, porque por supuesto tenemos muy distintas visiones que en democracia también son necesarias. Pero una vez que sabemos que podemos encontrar un espacio de viabilidad porque coinciden muchos actores y coinciden también en que efectivamente no solo hay que resolver problemas, sino que tenemos soluciones que son menos críticas para las mayorías, entonces definitivamente lo que nos toca es seguir trabajando en cómo se operativiza eso, en cómo se construye esa salida. Y yo creo que nos enfrentamos a una dificultad muy importante con el tema, por ejemplo, del fondo, como lo plantea José David, que tiene que ver con la información. Por un lado, porque sí hay personas que minimizan la situación que tenemos como país. Por otro lado, porque a veces hay planteamientos que no necesariamente en lo técnico y en la dimensión de la viabilidad política pueden concretarse. Y también tenemos el problema de que la información que les llega a la gente muchas veces no termina siendo precisa o correcta. ¿Y por qué lo digo así? Por ejemplo, hay planteamientos que se han hecho en este momento que no son veraces y que se expresan rápidamente, que de repente se convierten como en una verdad social y no necesariamente es correcto o cierto o real. Por ponerles un ejemplo, todavía a estas alturas podemos identificar mensajes que se generan hacia la ciudadanía con argumentos del tipo: el Fondo Monetario Internacional pidió vender las instituciones del Estado. El fondo pidió privatizar el agua, por ejemplo. Son
verdades que se van construyendo que no son reales, que en realidad no tienen sustento, no tienen contenido, y eso por supuesto va aglutinando a sectores que tienen preocupación sobre esos temas, causan malestar y eso hace que la confrontación sea mayor. Entonces pongo un ejemplo muy sencillo en algo que claramente no está contemplado para decir, bueno, esto genera definitivamente una dificultad para construir confianza y genera además una dificultad también para poder tomar decisiones por la presión que Alejandro mencionaba. Esos aspectos empiezan a generar presión. Y lo otro también es que a veces la forma en que se comunican las cosas no necesariamente tiene la precisión o la rigurosidad técnica para poder, digamos, presentar o plantear lo que efectivamente se está haciendo. Y eso empieza a generar preocupaciones en lo puntual a las personas sobre cuál es mi afectación con esta medida o con otra. Y por supuesto, en un espacio como este lo que se busca es que se logre la mayor progresividad en una medida que claramente también requería un componente de ingresos, porque sí se había hecho un esfuerzo de gastos importantes. Y aquí nada más me permito para cerrar hacer un paréntesis. Por ejemplo, uno de los mensajes que más se ha posicionado en la opinión pública es que no se ha hecho nada en materia de gasto. Pero eso no es correcto. La proporción más grande de la reforma tiene que ver con recortes al gasto. Y más bien, ya llegamos a un punto donde definitivamente, incluso el fondo lo planteó con toda transparencia, ya llegamos a ese límite del esfuerzo país en el gasto con las medidas planteadas y lo que corresponde es complementarlo con medidas también por la vía de los ingresos, que como ya sabemos son las que se han planteado a la opinión pública y ya no hay más propuestas que esa, porque esas son las que efectivamente sabemos que podrían lograr progresividad para nuestro país. Concluyo con este ejemplo para decir que definitivamente siempre vamos a enfrentarnos a un riesgo también en la comunicación y en la información que puede causar malestar, desconfianza y claramente mucha más presión en la toma de decisiones. Muy bien, gracias. Una pregunta para don Alejandro, para complementar lo que decía doña Yanina sobre la comprensión del problema y poder dimensionarlo. ¿Consideran ustedes que la población costarricense comprende bien el problema en este momento de la situación fiscal? ¿Lo ha dimensionado correctamente o qué podríamos hacer en ese sentido? Y lo ligo con lo último que decía doña Yanina también, si ustedes consideran que se ha hecho lo que había que hacer en recorte de gasto o todavía hay mucho espacio para actuar ahí. Vamos a ver, sobre la primera pregunta me voy a referir a lo que mencionaba usted sobre el libro del autor venezolano sobre el tema del poder. Yo creo que efectivamente, a pesar de que y quizá todos somos víctimas de generar una falsa ilusión en los ciclos político-electorales que el próximo presidente va a venir con una varita mágica con su gabinete a resolver todos los grandes problemas. Lo cierto del caso es que sea por temas de derecho o temas de hecho, cada vez más se va erosionando el poder, digamos, de ese poder ejecutivo, tiene más límites, más limitaciones, en el caso de Costa Rica, en una asamblea legislativa más fraccionada, y por ende le toca negociar más, dialogar más con diferentes organizaciones, diferentes sectores para construir grandes acuerdos. El problema que tenemos hoy es que no hemos construido esa instancia permanente que nos permita anticipar esos hechos y ya poder discutirlos con naturalidad porque somos sectores que estamos acostumbrados a dialogar sobre esto. Lamentablemente, y por eso hablaba también de la importancia de la conformación del Consejo Consultivo Económico Social, muchos de estos temas son tremendamente técnicos. Son tremendamente técnicos. Entonces, explicar esos temas tan técnicos en palabras sencillas para que todo el mundo las entienda es difícil. Hay otro tema que es muy difícil y yo lo recuerdo específicamente con la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que estos argumentos que menciona doña Yanina se recurrían, que venían los taxis amarillos de Nueva York a quitar a los taxis costarricenses, que iban a vender el agua, que no escuchamos nosotros en algún momento. Y claro, pasa el tratado y entonces la gente nuevamente decía, hey, pero ¿dónde está aquello de que todos íbamos a andar en carros de tal marca y en tal otra cosa y tal? Que es el impacto negativo de que algo no suceda. Qué difícil explicarle a alguien, si no hacemos esto, va a pasar esto otro que no ha pasado todavía. Y quizás cuando pase lo del fondo, que Dios mediante pase, vamos a decir, yo no estoy ganando más, yo no tengo más dinero en mi bolsillo. No,
es que lo que pasaba, si eso no lo aprobábamos, es muy difícil de comprobar. Volvemos al tema técnico, es muy difícil explicar lo que va a pasar con el tipo de cambio, lo que va a pasar con las tasas de interés, lo que va a pasar con la inflación, si no logramos avanzar de forma decidida hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. Yo con respecto a su pregunta del tema del gasto, estoy seguro que a nivel de gasto y a nivel de ingresos siempre hay espacio para optimizar, pero como bien lo decía doña Yanina, en la política es el arte de lo posible. Y el arte de lo posible es negociar y entender que aunque el gobierno puede tener esta fórmula mágica, cuando ya se sienta a negociar con los diferentes actores, que dicho sea de paso, van a ir a hablar con sus legisladores amigos y demás, tiene que ser el arte de lo posible, y ahí es donde se va construyendo poco a poco esos grandes acuerdos sostenibles en el tiempo. Pero tenemos que empezar a dialogar, tenemos que empezar a construir confianza y empezar a pasar del cortísimo plazo que nos ahoga a ver ya más hacia mediano y largo plazo. Y no sé si con eso contesté su pregunta, don José David. Muchas gracias. Don Jairo, su opinión y si usted cree que en esta coyuntura tan complicada que enfrenta el país en lo fiscal, si hay tiempo, si es realista decir, podemos construir confianza en este momento, cómo manejar una situación tan complicada dentro del contexto de construir confianza. Claro. A ver, gracias, José David. Yo quiero partir, digamos, planteando la parte política de la construcción de esa confianza y cómo la política, la forma de hacer política está cambiando. Hoy en día, por las redes sociales, la política se ha horizontalizado. Esa relación entre el ciudadano y el tomador de decisiones ha cambiado. Ya no es tan vertical como lo era en años anteriores, y eso tenemos que comprenderlo por las redes sociales. La ministra mencionaba la contaminación de la información. En un estudio que nosotros hicimos en América Latina, el 57% de la información que circula en redes sociales sobre el COVID-19 proviene de fuentes verificables, ¿verdad? Y eso es lo que pasa a simple vista. Lo que pasa por detrás de las redes sociales, donde el ciudadano está confinado en su casa, está recibiendo mensajes de WhatsApp, videos de WhatsApp que no podemos controlar. Y es ahí donde se explota esa, digamos, esa polarización política, económica y social. Lo segundo, esto de los acuerdos, José David, esto no es una cuestión de que hoy nos ponemos de acuerdo y ya mañana todo se arregla. No, es constante, es permanente, ¿verdad? El Consejo Económico Social no es una cosa que se instala hoy, la próxima semana tenemos una reunión, tomamos café, nos acordamos y ya, se acabó el problema. No, se atiende el problema y se sigue construyendo esa negociación, porque la política, como alguien decía, ya no es solamente el ejercicio del poder para el bien común. La política y la gobernabilidad es la generación de oportunidades para que los diferentes actores puedan tener la calidad de vida que ellos consideran que es a lo que aspiran. Entonces, esa lucha, ese proceso constante, la forma de hacerlo, José David, es técnica y es complicada, pero es sobre la base de lo que nos une, no de lo que nos divide. Y es entendiendo esa búsqueda constante de lograr acuerdos, de diálogo, de cohesión social y convivencia pacífica lo que nos va a permitir tener esos espacios de recuperación. Muy bien. No quisiera que terminemos esta actividad sin darle oportunidad a algunas preguntas del público, abrirle el espacio. Tengo aquí una consulta de don Miguel Martí Bolio. Dice a los panelistas, la comunicación del gobierno no es solo lo que declaran sus voceros o lo que dicen sus comunicados, es sobre todo los mensajes que emite a través de sus acciones. Cuando un ministro dice algo públicamente y otro ministro lo refuta públicamente, el mensaje que transmite a la ciudadanía es de incoherencia interna y eso crea mucha desconfianza. El gobierno debe asegurar coherencia a lo interno y asegurar que eso se transmita a lo externo a través de sus acciones y sus declaraciones. No sé si doña Yanina quiere aportar algo en este sentido. Claro, absolutamente, coincido con el comentario. Yo también sé que coincido en que la comunicación no solo lo que se dice, es lo que se hace también. De hecho, la base de la comunicación política son las acciones, no solo el mensaje. El mensaje es lo que se construye o la forma en que se plantea
el resultado de la acción política. Yo, por ejemplo, con la referencia específica de la contradicción, por ejemplo, entre jerarcas, aprovecho para poner un de mi experiencia propia, que probablemente es conocido para muchos de los que nos siguen esta mañana. Precisamente en la primera semana que yo asumía la cartera, se planteó como si hubiese una contradicción entre el mensaje de la ministra y el mensaje del ministro de Hacienda con respecto al Fondo Monetario Internacional. No fue correcto, no había tal contradicción, no solo mis actuaciones, mi planteamiento, mi comunicado de prensa, el del ministro, eran absolutamente coherentes, porque no solo estábamos trabajando juntos en el proceso, sino que también habíamos construido esa ruta de, por supuesto, cómo vamos a compartir con la ciudadanía y con la Asamblea Legislativa lo que se estaba haciendo. Así que pareciera que hay una contradicción, pero no era una contradicción. Los textos eran exactamente iguales y las acciones eran contestes con eso que se planteaba en la comunicación. Por supuesto, creo que hay una mediación del mensaje que es importante y que puede impactar en la forma en que finalmente la ciudadanía tiene acceso. Así que es parte de las dificultades y los retos que tenemos desde la gestión pública, desde los gobiernos y por supuesto desde las distintas instancias que tenemos responsabilidad hacia la ciudadanía para poder comunicar y llevar el mensaje correcto. Así que es importante decirlo, no había ninguna contradicción ni en la acción ni en el mensaje y se expuso como si fuera una contradicción que nunca existió. Muy bien, muchas gracias, doña Yanina. Hay una pregunta aquí de don Jorge Nowalski para don Jairo. Dice, ¿el manejo de COVID ha fortalecido o debilitado al populismo en América Latina? ¿Por qué? ¿Qué papel debe jugar la sociedad civil y qué condiciones deben darse para que esa participación contribuya a fortalecer la democracia? Gracias, José David y Jorge Nowalski, siempre haciendo este tipo de preguntas tan complicadas. El populismo, yo creo que digamos, es difícil dar una certeza, porque lo que podríamos ver es que, bueno, ¿cómo definimos el populismo? Gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda han tomado decisiones similares con consecuencias diferentes, ¿verdad? Y eso merma, digamos, esa relación que tienen los tomadores de decisiones con la ciudadanía. No podemos decir que populismo es solamente los de izquierda o populismo son los de derecha. En este momento, por esta polarización, se ha diluido, digamos, ese mensaje. Ahora, ¿qué papel puede jugar la sociedad civil? Yo creo que, digamos, esto es lo que hemos venido discutiendo. Es un papel central, no solamente en que participe en el Consejo Económico Social o no participe, que participe en la construcción de oportunidades, que participe construyendo junto con las instituciones gubernamentales y con el sector privado cómo vamos a resolver el problema de la comunidad. Y aquí es muy importante. Digamos, ante la dificultad fiscal que tienen los gobiernos, muchas veces se han tenido que retraer de algunos sectores geográficos o algunos sectores vulnerables, no por imposición, sino por necesidad. Ante la ausencia del Estado, ese vacío lo suple algún otro actor. ¿Cómo hacemos para que, número uno, esa ausencia se minimice? Número dos, para que esa minimización del espacio sea ocupada por actores sociales responsables, propositivos y productivos. Y tercero, ¿cómo se hace para esas alianzas público-privadas, sector privado, sector social y gobierno puedan fortalecer la institucionalidad en vez de debilitar la institucionalidad? Para que cuando el Estado pueda otra vez proveer el insumo o el servicio en esa comunidad en particular, lo haga de una forma fortalecida, en forma coparticipativa, corresponsable, y no desde el punto de vista es que el gobierno no sirve, aquí vino la sociedad civil y el sector privado y nos arregló el problema, pero después tenemos el problema de la sostenibilidad de la intervención. José David, ¿estás? Sí, vamos a dar
Sí, José David está en mute. Pero sí, vamos a cerrar la actividad. Lamentablemente, doña Yanina y Jairo tienen una actividad pública ahorita con Naciones Unidas y vamos a tener que cerrar la actividad un poquito antes de lo programado, pero me parece que ha sido muy enriquecedora la discusión con propuestas muy concretas y un análisis muy, muy interesante y de verdad rico en ideas con diferentes ángulos de los tres participantes. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias por parte de Aliarse a doña Yanina, a don Jairo, a doña Alejandro y, como no, a José David. Y desde Aliarse, lógicamente, seguiremos abriendo espacios para facilitar el diálogo entre los actores públicos, privados y la sociedad civil en temas estratégicos que potencien la colaboración público-privada. Muchísimas gracias a todos, muy feliz día y seguimos en la lucha en este 2021. Igual, gracias, buen día. Chao, chao. Chao. Gracias por la invitación, buen día.